Un hombre rico le propuso matrimonio a su amante en el funeral de su esposa, pero al día siguiente, el sonido del goteo en el lavabo resonaba como un metrónomo cruel en la madrugada madrileña. Elena Gálvez se incorporó lentamente en la cama, llevándose una mano temblorosa al abdomen donde el dolor la despertaba cada noche a las 3:15, siempre a la misma hora, como si el cáncer tuviera horarios de oficina. A su lado, la cama estaba fría. Rodrigo había regresado tarde otra vez, con esa excusa gastada de reuniones con inversores. El aroma de un perfume que no era el suyo aún flotaba en sus camisas cuando las llevaba al cesto de la ropa sucia. Un perfume caro, dulzón, que Elena fingía no reconocer. Se dirigió al balcón de la mansión que daba al embalse de San Juan. Las aguas oscuras reflejaban la luna menguante, igual que los ojos hundidos que ahora la miraban desde el espejo cada mañana. 15 años construyendo esta vida. 15 años siendo la esposa perfecta del empresario más influyente del sector sanitario privado de España. 15 años que ahora se desvanecían como el humo del cigarrillo que sabía que Rodrigo fumaba a escondidas en el garaje. «Mamá, ¿no puedes dormir?». La voz de Inés la sobresaltó. Su hija de 17 años apareció en el umbral, con el pijama arrugado, y esa preocupación prematura que los hijos de enfermos aprenden demasiado pronto. Solo necesitaba aire fresco, cariño. Elena esbozó esa sonrisa que había perfeccionado en los últimos meses. La sonrisa que decía, todo está bien cuando todo se desmoronaba por dentro. Inés se acercó y le tomó la mano. Estaba fría. Siempre estaba fría ahora. ¿Papá ha vuelto ya? Elena apretó los labios. Rodrigo llegaba cada vez más tarde, con el teléfono pegado a la oreja, susurrando conversaciones que interrumpía bruscamente cuando la veía. Las facturas del móvil mostraban llamadas a números que no reconocía, números que había anotado discretamente en una libreta que guardaba bajo llave en su escritorio. Está trabajando mucho últimamente. Las clínicas necesitan supervisión constante. Mentiras. Todas mentiras que se había acostumbrado a pronunciar con naturalidad. Inés asintió, pero Elena vio esa sombra de duda cruzar por sus ojos. Los adolescentes perciben las fisuras que los adultos intentan ocultar. Y las fisuras en la familia Santa Cruz se habían convertido en grietas imposibles de disimular. Vuelve a la cama, mi amor. Mañana tienes clase. Cuando Inés desapareció por el pasillo, Elena regresó a la ventana. En la distancia, las luces de Madrid parpadeaban como estrellas caídas. Cada una representaba una vida, una historia, un secreto, y ella tenía los suyos. Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un sobre manila que había guardado ahí hacía 2 semanas. Dentro, las fotografías que el detective privado le había entregado. Rodrigo saliendo de un restaurante de lujo en Marbella. Rodrigo con una mujer de cabello rubio platinado y labios rojos. Rodrigo besando a esa mujer junto a un Porsche rosa que Elena había visto en perfiles de Instagram que no debería conocer. Alba Quintana, 31 años, personal stylist, influencer. La mujer que había estado compartiendo la cama de su marido mientras ella luchaba contra células cancerosas que se multiplicaban en silencio, igual que las mentiras en su matrimonio. Elena guardó las fotografías con manos que ya no temblaban. El dolor físico se había vuelto algo secundario. Ahora había otra clase de dolor, más profundo, más letal, el dolor de la traición, el dolor de saberse reemplazada mientras tu propio cuerpo te traiciona. Pero había algo que Rodrigo no sabía, algo que Alba tampoco imaginaba. Elena no era solo la esposa enferma y sumisa que creían conocer. Durante 15 años había sido enfermera jefe de uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Había manejado crisis, había tomado decisiones de vida o muerte, había aprendido que la paciencia y la estrategia vencen a la impulsividad, y ahora, con el tiempo contado, había comenzado a tomar las decisiones más importantes de su vida. Regresó a la cama y cerró los ojos. Mañana tenía una cita, no con el oncólogo, con el abogado de familia que había atendido en el hospital el año anterior, cuando su hijo había tenido un accidente, un hombre discreto, meticuloso, que le debía un favor, y Elena Gálvez estaba a punto de cobrárselo. En el silencio de la madrugada, mientras el goteo del lavabo marcaba el compás de sus últimos meses de vida, una sonrisa diferente se dibujó en sus labios. No era la sonrisa educada de la esposa perfecta, era la sonrisa de una mujer que acababa de declarar una guerra silenciosa.
El despacho de Javier Mendoza estaba ubicado en una calle secundaria del barrio de Malasaña, lejos de los bufetes ostentosos que Rodrigo frecuentaba. Elena había elegido específicamente este lugar, discreto, profesional, y con un hombre que le debía mucho más que dinero. Señora Santa Cruz. Javier se levantó de su silla cuando Elena entró, y no pudo disimular la impresión al verla. La última vez que se habían encontrado en los pasillos del Hospital La Paz, ella irradiaba la autoridad natural de una enfermera jefe. Ahora, el pañuelo que cubría su cabeza calva y las ojeras violáceas delataban una batalla que se libraba en silencio. Preferiría que me llamase Elena, y gracias por verme con tan poca antelación. Javier asintió, recordando perfectamente la noche en que esta mujer había salvado la vida de su hijo de 16 años. Un accidente de moto, hemorragia interna, y Elena coordinando el equipo médico con una frialdad profesional que había hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Mi puerta estará siempre abierta para usted. ¿En qué puedo ayudarla? Elena se sentó lentamente, cada movimiento calculado para ocultar el dolor que le atravesaba el abdomen. Sobre la mesa, colocó una carpeta de cuero marrón, que contenía documentos, fotografías, y una libreta de notas escritas con su letra minuciosa. Necesito proteger a mi hija, y necesito que usted me ayude a hacer justicia. Las siguientes 2 horas fueron una lección magistral de planificación legal. Elena había hecho los deberes. Cada documento bancario, cada escritura de propiedad, cada contrato de la empresa de Rodrigo había sido estudiado con la precisión de un cirujano. El patrimonio matrimonial asciende a 12 millones de euros, explicó Elena, pasando las páginas de un informe financiero que había elaborado ella misma. Pero hay irregularidades que Rodrigo cree que desconozco. Javier examinó los documentos con expresión cada vez más grave. Transferencias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales. Facturas de la Fundación Benéfica Elena Gálvez, por servicios que nunca se habían prestado. Gastos personales facturados como gastos médicos deducibles. Esto es considerable, murmuró el abogado. ¿Cómo ha conseguido acceso a esta información? Durante 15 años he sido la esposa que firmaba papeles sin leer, la mujer que confiaba ciegamente en su marido. Elena sonrió con amargura. Pero también he sido enfermera jefe. Sé interpretar análisis, revisar historiales, detectar patrones anómalos. Y estos números tienen síntomas muy claros. Javier dejó los documentos sobre la mesa. Elena, si denuncia estas irregularidades, Rodrigo no solo perdería la empresa, enfrentaría cargos por estafa, evasión fiscal y malversación de fondos de una organización benéfica. Elena terminó la frase con voz serena. Lo sé. El silencio llenó el despacho. Afuera, el ruido del tráfico madrileño parecía pertenecer a otro mundo. Elena abrió su bolso y extrajo un teléfono móvil que Javier no había visto nunca. También tengo esto. Presionó el botón de reproducir. La voz de Rodrigo llenó la habitación, clara y reconocible. Alba, cariño, el dinero de la fundación está limpio. Nadie va a rastrear esos pagos. Elena ni siquiera revisa las cuentas. La grabación continuó durante 5 minutos. Rodrigo explicando cómo había desviado fondos destinados a investigación oncológica para financiar los caprichos de su amante. Hoteles de lujo, joyas, el Porsche rosa que Alba lucía en Instagram como si fuera una influencer millonaria por méritos propios. ¿Cómo? Javier susurró. Los enfermos de cáncer pasan mucho tiempo en hospitales. Elena explicó con una sonrisa triste. Mucho tiempo fingiendo que duermen mientras otros hablan por teléfono, creyendo que no les prestamos atención. Este teléfono grabó conversaciones durante 3 meses. Elena se incorporó, ignorando el dolor que le traspasaba las costillas. Quiero que prepare 2 documentos. El primero, un testamento que proteja la herencia de Inés, excluyendo completamente a Rodrigo de cualquier beneficio. El segundo, una demanda civil, que se active automáticamente tras mi muerte. ¿Una demanda póstuma? Quiero que Rodrigo y Alba sepan que la mujer a la que traicionaron no era la víctima indefensa que creían conocer. Los ojos de Elena brillaron con una intensidad que hizo que Javier se echara hacia atrás en su silla. Quiero que paguen por cada mentira, por cada euro robado, por cada noche que pasaron riéndose de la esposa enferma, mientras gastaban dinero destinado a salvar vidas como la mía. Javier asintió lentamente. Necesitaré algunas semanas para preparar todo correctamente. No las tengo.
Elena respondió con simplicidad devastadora. Los médicos me han dado 2 meses. 3 si tengo suerte. El abogado la miró durante un largo momento. ¿Por qué no confronta directamente a su marido? ¿Por qué esperar? Elena se levantó, guardando los documentos en la carpeta con movimientos precisos. Porque la venganza caliente es impulsiva y la justicia fría es definitiva. En la puerta del despacho, se volvió una última vez. Ah, Javier, una cosa más. Cuando esto termine, quiero que una parte de los fondos recuperados se destine a crear una beca de estudios en medicina para jóvenes sin recursos. En nombre de Inés, no en el mío. La puerta se cerró con un clic suave, pero el eco de aquellas palabras resonó en el despacho durante horas. Javier Mendoza se quedó inmóvil, mirando los documentos que acababan de convertirlo en el arquitecto de la caída más espectacular que el mundo empresarial español vería en años. Y todo empezaría con la muerte de una mujer que había decidido ganar su última batalla desde la tumba. El restaurante Botín bullía con el murmullo refinado de la alta sociedad madrileña. Elena observó desde su mesa cómo Rodrigo sonreía encantadoramente a los inversores japoneses, gesticulando con esa seguridad que había enamorado a una joven enfermera hace 15 años. Ahora, esa misma sonrisa le parecía obscena. ¿Te encuentras bien, cariño? Rodrigo le tocó la mano con fingida preocupación cuando los invitados se excusaron para ir al servicio. «Estás muy callada esta noche». Elena levantó la vista de su plato apenas tocado. «Solo estoy cansada. El tratamiento, ya sabes». Mentira perfecta. El tratamiento había terminado hacía semanas cuando ella decidió que prefería morir con dignidad a vivir como un vegetal conectado a máquinas. Pero Rodrigo no necesitaba saberlo aún. «Podríamos irnos si prefieres». Su voz destilaba esa compasión impostada que Elena había aprendido a reconocer, la misma que usaba cuando le compraba flores después de llegar tarde con olor a perfume ajeno. «No, Rodrigo, tu negocio es importante, más importante que su matrimonio, desde luego». Elena había revisado las cuentas esa misma mañana. Los inversores japoneses estaban a punto de inyectar 5 millones de euros en la expansión de las clínicas Santa Cruz. Dinero que su marido creía que podría gestionar libremente, como había hecho durante años. ¡Qué ingenuo! El teléfono de Rodrigo vibró. Elena vio cómo su expresión se iluminó al leer el mensaje, antes de adoptar rápidamente una máscara de neutralidad. «Disculpa, es urgente. Un problema con la clínica de Sevilla». Elena asintió, fingiendo creerle, pero había visto el nombre en la pantalla. Alba. Siempre Alba. Mientras Rodrigo se alejaba para responder, Elena sacó discretamente su propio teléfono. La aplicación que había instalado semanas atrás le permitía acceder a todos los mensajes de su marido. Un pequeño programa que el hijo adolescente de una compañera enfermera le había instalado a cambio de ayuda con sus notas de química. El mensaje de Alba era explícito. «Mi amor, el Cartier que me prometiste para mañana, ¿sigues pudiendo pagarlo? Las chicas del club me van a morir de envidia». La respuesta de Rodrigo llegó inmediatamente. «Por supuesto, princesa. 15.000 euros no son nada para verte feliz. Te recogeré a las 3». Elena sintió que algo se desplomaba en su pecho, pero no era el dolor físico al que se había acostumbrado. Era la confirmación final de que el hombre con el que había construido una vida era un extraño. 15.000 euros en una pulsera para su amante, mientras ella había estado rogándole durante meses que pagase el tratamiento experimental en Suiza, que podría haberle dado unos años más. «Demasiado caro», había dicho entonces. «No hay garantías de que funcione». Guardó el teléfono cuando Rodrigo regresó a la mesa. «¿Todo solucionado?», preguntó con la voz serena que había perfeccionado. «Sí, solo un malentendido con los proveedores». Rodrigo se sentó y le dedicó esa sonrisa que una vez había conseguido acelerar su corazón. «¿Sabes qué? Mañana tengo que ir a Marbella por trabajo. ¿Por qué no me acompañas? El aire del mar te vendría bien». Elena casi se echó a reír. Marbella, donde vivía Alba. Su marido tenía la desfachatez de invitarla a presenciar su propia humillación. «No creo que esté lo suficientemente fuerte para el viaje». «Tienes razón». El alivio en la voz de Rodrigo fue inconfundible. «Mejor que descanses en casa». Los inversores regresaron, y la conversación se centró en proyecciones financieras. Elena escuchó en silencio cómo su marido prometía transparencia total, gestión ética y compromiso con la excelencia médica. Cada palabra era una puñalada envuelta en terciopelo.
Cuando finalmente llegaron a casa, Rodrigo se encerró en su despacho para revisar unos contratos. Elena subió lentamente las escaleras, cada peldaño un recordatorio de la energía que se desvanecía día a día. En su dormitorio, abrió el cajón secreto que había habilitado en su tocador. Dentro, además de las fotografías y grabaciones, había algo nuevo, una carta sellada dirigida a la jueza Pilar Montemayor, presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid. Pilar había sido su compañera de habitación en la universidad, antes de que Elena eligiera medicina y ella derecho. Habían mantenido una amistad discreta pero sólida durante décadas. Una amistad que Elena estaba a punto de convertir en su arma más letal. La carta contenía una confesión completa. No solo las pruebas de la malversación de Rodrigo, sino también información sobre otros empresarios del sector sanitario que habían estado usando fondos públicos para beneficio personal. Un escándalo que podría derribar media élite médica privada de España. Y Pilar, integrante de la comisión que supervisaba estos fondos, tendría acceso directo a toda la información. Elena cerró el cajón y se dirigió al balcón. Rodrigo estaba en el jardín, fumando mientras hablaba por teléfono. Desde la ventana abierta, pudo escuchar fragmentos de la conversación. Mañana por la tarde estaremos juntos. No, Elena no sospecha nada. Eres la única que me hace sentir vivo. Las mismas palabras que le había susurrado a ella en su luna de miel en Santorini. Elena sonrió. Por primera vez en meses, una sonrisa auténtica. Rodrigo no tenía ni idea de que la mujer que creía haber engañado durante años había estado documentando cada una de sus mentiras. No sabía que sus cuentas bancarias serían congeladas en cuanto ella muriera. No sabía que Alba sería investigada por complicidad en delitos financieros. Y sobre todo, no sabía que Elena había grabado esta misma conversación desde la ventana. Mañana, mientras él gastaba 15.000 euros en una pulsera para su amante, Elena estaría en el hospital firmando los últimos documentos con Javier. Y por la tarde, cuando Rodrigo le entregara el Cartier a Alba en algún restaurante de lujo de Marbella, una jueza estaría leyendo una carta que cambiaría para siempre el significado de la palabra justicia. Elena regresó a la cama, cerró los ojos y se durmió con el sonido de las mentiras de su marido flotando en el aire nocturno. Por primera vez en meses, durmió sin dolor. El Hospital Universitario La Paz estaba sumido en el silencio de la madrugada cuando Elena terminó de firmar los últimos documentos. Javier había llegado con una carpeta llena de papeles legales que convertían sus últimas voluntades en un arsenal jurídico implacable. «Ya está todo listo», murmuró el abogado, guardando los documentos en su maletín. «El testamento es blindado. La demanda póstuma se activará automáticamente 24 horas después de... Bueno, cuando sea necesario». Elena asintió, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era dolor físico esta vez. Era la sensación de cerrar un capítulo definitivamente. ¿Y la carta para la jueza Montemayor? Se entregará al mismo tiempo que se ejecute la demanda. Todo el sistema judicial tendrá acceso a las pruebas de forma simultánea. Javier la miró con una mezcla de admiración y terror. «Elena, esto va a ser devastador, no solo para Rodrigo y Alba, para todo el sector». «Bien». Su voz no tembló. «Los enfermos de cáncer merecemos que el dinero destinado a salvarnos se use exactamente para eso». Cuando Javier se marchó, Elena permaneció sentada en la silla de hospital durante 1 hora más. A través de la ventana, Madrid comenzaba a despertar. En algún lugar de esa ciudad, Rodrigo estaba durmiendo junto a Alba en algún hotel de lujo, gastando dinero que no le pertenecía en una mujer que no lo amaba realmente. Qué patético. Su teléfono vibró. Un mensaje de Inés. «Mamá, ¿estás bien? Papá dice que has ido al hospital para unos análisis de rutina». Otra mentira de Rodrigo. Pero esta vez, Elena decidió usarla a su favor. «Todo está bien, mi amor. Solo revisiones. Volveré a casa esta tarde. ¿Podrías pedirle a papá que prepare una cena especial? Tengo ganas de que cenemos los 3 juntos». La respuesta llegó inmediatamente. «Por supuesto. Le diré que compre tu vino favorito». Elena sonrió. La cena perfecta para una despedida que nadie sabría que era una despedida. Esa noche, la mansión olía a cordero asado y romero. Rodrigo había contratado al chef de uno de sus restaurantes favoritos, como si quisiera compensar algo.
Elena lo observó moverse por la cocina con esa energía nerviosa que había aprendido a interpretar. Había pasado el día con Alba y se sentía culpable. «Huele increíble», comentó Elena, sentándose lentamente en la mesa del comedor. La vajilla era la de las grandes ocasiones, la que habían usado en su aniversario de bodas hacía 2 años, cuando aún fingían ser felices. Quería que fuera especial. Rodrigo descorchó una botella de Ribera del Duero 2015, el mismo vino que habían bebido en su primera cita. «¿Has estado tan distante últimamente?» ¿Distante? Elena casi se echó a reír. El hombre que se gastaba el dinero de una fundación contra el cáncer en pulseras de Cartier para su amante, le reprochaba estar distante. Inés bajó las escaleras con un vestido azul que realzaba sus ojos verdes, idénticos a los de Elena. 17 años, llena de vida y sueños, sin idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Mamá, estás radiante esta noche», dijo Inés, besándola en la mejilla. Y era cierto. Elena se había maquillado cuidadosamente. Había elegido su vestido favorito, el rojo que Rodrigo le había regalado para su cumpleaños número 30. Quería estar hermosa para esta cena. Quería que la recordaran así. Bueno, Rodrigo levantó su copa. «Brindemos por la familia». Elena alzó la suya, mirándolo directamente a los ojos. «Por la familia y por la verdad». Rodrigo pestañeó, confundido por el tono, pero chocó su copa contra la de ella. Durante la cena, Elena hizo algo que no había hecho en meses. Habló. Les contó anécdotas de su época de estudiante, recordó vacaciones familiares, describió con detalle el día que nació Inés. Rodrigo la escuchaba con una expresión extraña, como si estuviera viendo a un fantasma. «¿Te acuerdas?», dijo Elena cortando un trozo de cordero. «¿De cuando me prometiste que nunca me mentirías?». Rodrigo se atragantó con el vino. «Por supuesto que me acuerdo. Fue en Santorini, segunda noche de luna de miel. Estábamos en la terraza del hotel, mirando la puesta de sol». Elena sonrió con nostalgia auténtica. «Dijiste que las mentiras eran veneno para el amor». «Sí, lo recuerdo». La voz de Rodrigo se había vuelto cautelosa. «¿Sigues pensando lo mismo?». El silencio se extendió por el comedor como una mancha de aceite. Inés miraba alternadamente a sus padres, sintiendo una tensión que no comprendía completamente. «Claro que sí», Rodrigo murmuró finalmente. Elena asintió y siguió comiendo, como si la conversación fuera de lo más normal. Pero por dentro, estaba grabando este momento, la última mentira que su marido le diría en vida. Después del postre, Inés se excusó para estudiar. Elena esperó a que desapareciera escaleras arriba antes de hablar de nuevo. «Rodrigo, hay algo que quiero decirte». Su marido la miró expectante, quizás esperando que por fin confesara que sabía algo, que le diera la oportunidad de explicarse, de justificar lo injustificable. «Quiero agradecerte estos 15 años». Rodrigo pestañeó, descolocado. «Has sido el padre que Inés necesitaba. Has construido un imperio empresarial impresionante, y me has enseñado cosas sobre mí misma que nunca habría descubierto de otra manera». «Elena». «No, déjame terminar». Su voz era serena, casi hipnótica. «Me has enseñado que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo soportar más dolor del que imaginé, y que cuando amas de verdad eres capaz de perdonar incluso lo imperdonable». Rodrigo la miraba con ojos vidriosos. Por un momento, Elena creyó ver al hombre del que se había enamorado años atrás. «Pero también me has enseñado que hay cosas que no se pueden perdonar, y que a veces, la única manera de amar a alguien es protegerlo de las consecuencias de sus propias decisiones». Se levantó lentamente, rodeó la mesa, y le dio un beso en la frente. Un beso suave, definitivo. «Buenas noches, Rodrigo». Mientras subía las escaleras, escuchó cómo él la llamaba, pero no se volvió. No había nada más que decir. En su dormitorio, Elena abrió el cajón secreto una última vez. Todo estaba en orden. Las pruebas, las grabaciones, las cartas, el legado de una mujer que había decidido ganar su última batalla desde más allá de la tumba. Se acostó con el vestido rojo puesto, mirando hacia la ventana donde brillaban las luces de Madrid. En algún lugar de esa ciudad, una jueza recibiría pronto una carta que cambiaría el curso de muchas vidas. En Marbella, una influencer dormía tranquila, sin saber que su mundo de lujo estaba a punto de derrumbarse. Y en el piso de abajo, un empresario exitoso se terminaba una botella de vino,
sin sospechar que acababa de cenar con una mujer que había orquestado su destrucción con la precisión de un relojero. Elena cerró los ojos, sonriendo. La partida había comenzado, y ella ya había ganado. Elena despertó a las 5 de la madrugada con una claridad mental que no había sentido en meses. El dolor había desaparecido completamente, reemplazado por una extraña sensación de ligereza. Sabía lo que significaba. Los médicos se lo habían explicado. Cuando el cuerpo se prepara para el final, a veces regala unas últimas horas de paz. Un regalo que ella planeaba usar sabiamente. Se duchó lentamente. Eligió su perfume favorito, el mismo que usaba cuando conoció a Rodrigo, y se vistió con un traje pantalón beige que la hacía verse profesional y serena. Hoy no era día para parecer una enferma. Hoy era día para parecer la mujer que siempre había sido. Fuerte, inteligente, implacable. Bajó a la cocina y preparó café para 3. El aroma llenó la casa con una normalidad reconfortante. Rodrigo apareció a las 7, con esa expresión de culpabilidad mal disimulada que había perfeccionado en los últimos meses. «Buenos días». Le entregó la taza sin mirarlo a los ojos. «¿Tienes muchas reuniones hoy?» «Algunas. Nada demasiado importante». Otra mentira. Elena sabía perfectamente que a las 3 de la tarde estaría en Marbella, comprando esa pulsera de 15.000 euros para Alba. «Perfecto. Yo también tengo planes». Rodrigo la miró sorprendido. «Elena rara vez salía de casa últimamente. ¿Vas a ver a alguna de tus amigas?» «Voy a visitar a mi hermana Ángela. Hace tiempo que no hablamos». Era verdad, pero no toda la verdad. Elena iba a hacer mucho más que hablar con Ángela. Inés bajó corriendo las escaleras, con la mochila al hombro y esa energía adolescente que Elena habría dado cualquier cosa por conservar un poco más. «Mamá, te ves muy bien hoy». Inés la besó en la mejilla. ¿Te sientes mejor? Me siento en paz, mi amor. Inés sonrió y salió disparada hacia el instituto. Elena la siguió con la mirada hasta que desapareció por la verja, grabando en su memoria esa imagen. Su hija corriendo hacia el futuro, llena de vida y posibilidades. Cuando Rodrigo también se marchó, Elena subió a su dormitorio por última vez. Abrió el cajón secreto y extrajo una carta que había escrito la noche anterior. No era para Javier, ni para la jueza Montemayor. Era para Inés. La dejó sobre la almohada, junto con una fotografía de las dos en la playa de Santander el verano anterior, cuando Elena aún creía que tendría años por delante para ver crecer a su hija. El apartamento de Ángela estaba en Chamberí, en un edificio de ladrillos rojos que había visto días mejores. Elena subió los 3 pisos lentamente, no por el dolor, que seguía ausente, sino porque sabía que estos serían sus últimos escalones. «¡Elena!». Ángela abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su hermana. «¿Qué ocurre?». Ángela era 3 años mayor que Elena, enfermera jubilada después de 40 años en el Hospital Clínico San Carlos. Tenía las manos curtidas por décadas de cuidar a otros, y los ojos más sabios que Elena conocía. «Necesito pedirte algo muy importante». May se sentaron en la cocina, pequeña pero acogedora, donde Ángela preparó té de manzanilla como hacía cuando eran niñas y Elena tenía pesadillas. «Rodrigo me está engañando», Elena dijo sin preámbulos. «Lleva años robando dinero de la fundación benéfica, y yo me estoy muriendo más rápido de lo que él cree». Ángela no dijo nada, pero tomó la mano de su hermana entre las suyas. «He preparado todo para que Inés esté protegida cuando yo no esté, pero necesito que seas tú quien la cuide. Necesito que seas su tutora legal». «Por supuesto, siempre». Ángela apretó sus manos. «Pero Elena, ¿por qué no luchas? ¿Por qué no denuncias a Rodrigo ahora?». Elena sonrió con tristeza. «Porque si lo hago ahora, él tendrá tiempo de cubrirse, de borrar pruebas, de inventar excusas. Pero si lo hago después no podrá manipular a nadie con lágrimas de viudo». Le explicó todo a Ángela, el plan legal, las grabaciones, las pruebas documentales. Su hermana la escuchó en silencio, con esa expresión profesional que Elena recordaba de cuando eran jóvenes, y Ángela la ayudaba a estudiar para los exámenes de enfermería. «Es brillante», murmuró Ángela cuando Elena terminó. «Y terrible. Es justo». Ángela asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo te queda?». «Horas. Tal vez un día». Se abrazaron durante mucho tiempo, sin hablar. 2 hermanas que habían compartido secretos, sueños,
Y ahora una despedida que ninguna había imaginado nunca. «Hay algo más», Elena susurró. «Quiero que Inés sepa que no murió por el cáncer. Murió porque decidí que ya había luchado suficiente, y que elegí el momento de irme. Elena, no quiero que crezca pensando que la vida le arrebató a su madre sin que yo pudiera hacer nada. Quiero que sepa que su madre tomó sus propias decisiones hasta el final». Ángela lloró entonces. Lágrimas silenciosas que resbalaron por sus mejillas mientras Elena mantenía los ojos secos. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora solo quedaba la determinación. «Cuídala, Ángela. Enséñale que las mujeres de esta familia no somos víctimas. Somos guerreras». Elena se levantó para marcharse, pero Ángela la detuvo. «¿Vas a volver a casa?» «No, voy al hospital. Quiero morir donde he sido más feliz, donde he salvado vidas». Se despidieron en la puerta. Elena caminó hacia el metro, sintiendo el peso de las miradas de su hermana en la espalda. No se volvió. Los adioses definitivos no admiten últimas miradas. En el tren hacia el Hospital La Paz, Elena marcó el número de Javier. «Soy Elena. Activa todo mañana por la mañana, sin excepciones». «¿Elena? ¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Colgó y apagó el teléfono. Cuando el tren se detuvo en su estación, Elena salió a las calles de Madrid por última vez. El sol de octubre creaba sombras largas en las aceras, y el aire olía a castañas asadas y promesas de invierno. Caminó lentamente hacia el hospital donde había trabajado durante 15 años, donde había conocido a Rodrigo, donde había aprendido que a veces la única manera de ganar es aceptar que vas a perder. Pero no hoy. Hoy, Elena Gálvez iba a ganar la partida más importante de su vida. Y lo haría desde el lugar donde había aprendido que la muerte, cuando se elige con dignidad, puede ser la victoria más hermosa de todas. La lluvia golpeaba las ventanas del tanatorio San Isidro con la insistencia de un reproche. Rodrigo permanecía inmóvil junto al ataúd de caoba que había elegido por su elegancia sobria, el mismo que Elena habría escogido si hubiera tenido la oportunidad. Pero Elena ya no tendría más oportunidades. La noticia había llegado a las 5 de la madrugada. Una llamada del Hospital La Paz informando que Elena había fallecido tranquilamente en una habitación de la planta de oncología, en la misma ala donde había trabajado durante 15 años. Los médicos hablaron de deterioro súbito pero esperado, y una muerte sin sufrimiento. Rodrigo había llorado, lágrimas auténticas que lo sorprendieron a él mismo, porque por encima de la traición, de las mentiras, de Alba, había amado a Elena, a su manera egoísta e inmadura, pero la había amado. «Papá». Inés se acercó vestida de negro riguroso, con los ojos enrojecidos pero secos. Había llorado toda la noche, y ahora parecía haberse quedado sin lágrimas. «Ha llegado mucha gente». Rodrigo miró alrededor del salón. Médicos, enfermeras, compañeros de trabajo de Elena, familias de pacientes que había salvado, gente que la había querido de verdad, no como los socios empresariales que se acercaban a él con condolencias de compromiso. «Es lo que ella habría querido», murmuró. «Siempre fue querida por todo el mundo». Inés asintió y se alejó para hablar con su tía Ángela, que había llegado esa mañana con los ojos hinchados, pero una determinación férrea. Rodrigo notó que las dos mujeres hablaban en susurros, intercambiando miradas que no comprendía. El funeral estaba programado para las 4 de la tarde, una ceremonia íntima en el cementerio de San Justo, donde los padres de Elena descansaban desde hacía una década. Rodrigo había pensado en un funeral más público, más acorde con su posición social, pero Inés había insistido en que su madre habría preferido la sencillez. A las 2 de la tarde, cuando los últimos visitantes se despedían, Rodrigo se escapó al baño para hacer una llamada que llevaba posponiendo desde la madrugada. «Alba, cariño». «Rodrigo, ¿dónde estás? Llevamos esperándote desde ayer en Marbella. Pensé que íbamos a...». «Elena ha muerto». El silencio al otro lado de la línea se extendió como una mancha de tinta. «Oh, lo siento mucho». Pero Rodrigo detectó algo en su voz. No era dolor, ni siquiera sorpresa auténtica. Era cálculo. Alba estaba evaluando qué significaba esta noticia para ella, para sus planes, para la pulsera de Cartier que seguía esperando. «Tengo que quedarme en Madrid unos días, organizar el funeral, hablar con abogados». «Por supuesto. Entiendo perfectamente». La voz de Alba se había vuelto melosa, comprensiva.
Tómate todo el tiempo que necesites, mi amor. Yo estaré aquí cuando estés listo. Cuando colgó, Rodrigo se miró en el espejo del baño. Tenía el aspecto de un viudo afligido, pero por dentro sentía una confusión terrible. Tristeza por Elena, culpabilidad por Alba, y una extraña sensación de alivio que lo hacía sentirse como un monstruo. El cementerio de San Justo estaba envuelto en una bruma otoñal que hacía que las lápidas parecieran fantasmas de mármol. Elena sería enterrada junto a sus padres, en una parcela familiar que había comprado años atrás, con la meticulosidad con que planeaba todo en su vida. Rodrigo llevaba a Inés del brazo mientras el cortejo avanzaba lentamente hacia la tumba. Su hija no había pronunciado más de 10 palabras en todo el día, pero se mantenía erguida con una dignidad que le recordaba dolorosamente a Elena. El sacerdote habló de la vida de servicio de Elena, de su dedicación a salvar vidas, de su amor por la familia, palabras hermosas que sonaban huecas en los oídos de Rodrigo, que sabía que él había manchado esa vida de servicio con su egoísmo. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, Inés se adelantó. Tomó un puñado de tierra húmeda y la dejó caer con un gesto ceremonial que habría hecho sentir orgullosa a Elena. «Descansa en paz, mamá», susurró. «Tu trabajo no ha terminado». Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué había querido decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntarle, una conmoción se extendió por el cementerio. Murmullos, móviles sacándose de bolsillos, expresiones de sorpresa y horror. «¿Qué ocurre?», Rodrigo preguntó a uno de sus socios empresariales. El hombre tenía el rostro pálido mientras miraba la pantalla de su teléfono. «Rodrigo, hay un vídeo, en todas las redes sociales, un vídeo de Elena». El mundo de Rodrigo se detuvo. «¿Qué? Está hablando de ti, de Alba, de dinero robado». El hombre le pasó el teléfono con manos temblorosas. «Rodrigo, tiene pruebas». En la pequeña pantalla, Elena aparecía en lo que parecía una habitación de hospital. Estaba visiblemente enferma, con la cabeza cubierta por un pañuelo, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Rodrigo no había visto en meses. «Si estáis viendo esto», decía Elena en el vídeo, «es porque he muerto, y es hora de que sepáis la verdad sobre el hombre que hoy finge llorar mi muerte». Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. A su alrededor, los asistentes al funeral sacaban sus móviles, algunos alejándose de él como si fuera radioactivo. Durante años, Rodrigo Santa Cruz ha robado dinero de la fundación benéfica que lleva mi nombre, dinero destinado a investigación contra el cáncer, dinero que podría haber salvado vidas como la mía. En el vídeo, Elena mostraba documentos, facturas, extractos bancarios, todo perfectamente visible, incontestable. Este dinero lo ha gastado en mantener a su amante, Alba Quintana, una mujer que se lucra de la muerte de enfermos de cáncer para pagarse caprichos de lujo. Rodrigo buscó desesperadamente a Inés con la mirada. Su hija lo observaba desde el otro lado de la tumba con una expresión que no había visto nunca. No era dolor, no era sorpresa, era decepción absoluta. «Papá», dijo Inés con voz serena, «mamá me dejó esto». Le tendió una carta. Con manos temblorosas, Rodrigo la abrió. La letra de Elena era clara y firme. «Rodrigo, siempre supe que me engañabas, siempre supe que robabas, y siempre supe que un día tendrías que pagar por ello. Ese día ha llegado. Cuida a Inés si puedes, aunque ya no será tu responsabilidad. Elena». El cementerio se había vuelto un caos. Periodistas aparecían como buitres, cámaras apuntaban hacia él, voces le gritaban preguntas que no podía procesar. Su teléfono sonó. Era Alba. «Rodrigo, están diciendo cosas horribles en las noticias. Mi Instagram está lleno de mensajes de odio. ¿Qué está pasando?». Rodrigo miró hacia la tumba de Elena, donde las flores ya se empapaban bajo la lluvia que había comenzado a caer con más fuerza. «Elena», susurró. «Elena se ha levantado de entre los muertos». Y por primera vez en meses, Rodrigo Santa Cruz supo lo que era el miedo real. El vídeo de Elena había acumulado 15 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Los hashtags Justicia para Elena y Mar Rodrigo Ladrón dominaban Twitter España, mientras que Instagram se inundaba de stories compartiendo fragmentos del testimonio póstumo más devastador que el país había visto en décadas. Rodrigo no había dormido. Sentado en su despacho de la mansión, rodeado de botellas vacías de whisky y montañas de periódicos que destrozaban su reputación,
Observaba cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Empresario sanitario roba a enfermos de cáncer, gritaba el titular del País. La venganza póstuma de Elena Gálvez, proclamaba El Mundo. Escándalo, millones robados para mantener a una influencer, denunciaba ABC. Su teléfono no paraba de sonar. Abogados, inversores, periodistas, socios que querían distanciarse del escándalo. Rodrigo había dejado de contestar a las 2 de la madrugada, cuando su hermano le gritó por teléfono llamándolo deshonra familiar, antes de colgarle. A las 8 de la mañana, llegó la primera notificación oficial. La agencia tributaria congelaba todas sus cuentas bancarias mientras se investigaba la procedencia de sus bienes. A las 9, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba que habría diligencias por malversación de fondos públicos. A las 10, los inversores japoneses cancelaban oficialmente la inyección de 5 millones de euros en las clínicas Santa Cruz. Pero lo peor estaba por llegar. En Marbella, Alba Quintana se escondía en su apartamento de lujo frente al mar, con las cortinas cerradas y el aire acondicionado a máxima potencia. El calor agobiante de octubre no era nada comparado con la hoguera mediática que la estaba consumiendo. Su cuenta de Instagram había perdido 200,000 seguidores en una noche. Los comentarios eran brutales. Mantenida con dinero de enfermos, sin vergüenza, devuelve lo que robaste. Había tenido que desactivar las notificaciones porque el teléfono no paraba de vibrar con mensajes de odio. Sus contratos publicitarios se evaporaban uno tras otro. La marca de cosméticos de lujo que la había fichado como embajadora publicó un comunicado disociándose completamente de Alba Quintana y sus actividades. La empresa de joyas canceló la campaña navideña que le habría reportado 50,000 euros. Incluso el gimnasio de élite donde entrenaba le pidió que no volviera para preservar el ambiente de tranquilidad de nuestras instalaciones. «No es justo», gritó Alba al espejo del baño, donde su reflejo mostraba el pánico de una mujer acostumbrada a ser admirada que de repente se había convertido en paria social. Yo no sabía de dónde venía el dinero, pero las pruebas que Elena había recopilado sugerían lo contrario. Grabaciones donde Alba le pedía específicamente a Rodrigo que usara el dinero de la fundación para pagarle unas vacaciones en Dubái. Mensajes de WhatsApp donde se burlaba de la esposa enferma que no se entera de nada. Fotografías de ella luciendo joyas carísimas mientras etiquetaba ubicaciones de hospitales oncológicos con emoticonos de corazones partidos. El cinismo era tan evidente que hasta sus propias amigas influencers habían comenzado a distanciarse. Nadie quería aparecer en una foto con la mujer que había construido su vida de lujo sobre el sufrimiento ajeno. Su teléfono sonó. Era Rodrigo. «Alba, necesito verte. Tenemos que hablar». La voz del empresario sonaba rota, desesperada, muy diferente del hombre seguro y poderoso que había conocido 2 años atrás en una fiesta de alta sociedad madrileña. «No puedo salir de casa. Hay periodistas en la puerta. Yo estoy peor. Han vallado mi mansión, pero tenemos que planear una estrategia». Alba se miró en el espejo. Sin maquillaje, sin filtros de Instagram, sin la iluminación perfecta de sus stories, parecía lo que realmente era. Una mujer de 31 años que había apostado todo a un hombre casado y había perdido. «¿Qué estrategia, Rodrigo? Tu mujer muerta nos ha destruido. Ha planeado esto durante meses. Por eso necesitamos». «No», Alba gritó, sorprendiéndose a sí misma. «No necesitamos nada. Esto es culpa tuya, tu mujer, tus mentiras, tu dinero sucio. Yo solo era... ¿Qué? ¿Una víctima inocente?» La frialdad en la voz de Rodrigo la asustó. Por primera vez, Alba se dio cuenta de que el hombre del que creía estar enamorada era un extraño capaz de engañar a su esposa moribunda durante años. ¿Qué le impediría traicionarla a ella también? «No me llames más, Rodrigo». Colgó y se quedó mirando el teléfono. En la pantalla, las notificaciones seguían llegando. Su mundo de cristal se había hecho pedazos, y cada fragmento cortaba más profundo que el anterior. Mientras tanto, en la casa de Ángela en Chamberí, Inés leía por 15ª vez la carta que su madre le había dejado. Una carta diferente de la que había entregado a Rodrigo, llena de amor, consejos y explicaciones que solo una hija necesitaba escuchar. «Mi querida Inés, cuando leas esto,
Ya habré ganado mi última batalla, no contra el cáncer, sino contra la injusticia. Tu padre no es un hombre malo, pero tomó decisiones muy malas, y a veces, las decisiones tienen consecuencias que no podemos evitar. Tú no tienes culpa de nada. Eres lo mejor que he hecho en mi vida, y confío en que serás la mujer extraordinaria que ya veo en ti. Estudia medicina si realmente lo deseas, pero hazlo por las razones correctas. No para vengarte, sino para salvar vidas, como hice yo hasta el final. Te amo infinito, mamá. Inés cerró la carta y miró a su tía Ángela, que preparaba té en la cocina pequeña pero acogedora. ¿Crees que mamá hizo lo correcto? Ángela se sentó a su lado, con la misma expresión serena que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. Tu madre siempre hizo lo correcto, incluso cuando lo correcto era lo más difícil. En la televisión, las noticias mostraban imágenes de Rodrigo siendo escoltado por abogados hacia los juzgados de Madrid. Su rostro, antes seguro y carismático, ahora parecía el de un hombre que había envejecido 10 años en 2 días. ¿Y papá? Inés preguntó con voz pequeña. Tu padre tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones, pero tú, mi niña, vas a vivir con el legado de tu madre, y ese es un legado de dignidad, justicia y amor. Inés asintió, sintiendo algo extraño creciendo en su pecho. No era odio hacia su padre, no era tristeza por su madre, era determinación. La misma determinación que había visto brillar en los ojos de Elena durante toda su vida. Fuera, Madrid continuaba con su ritmo frenético, pero en esa cocina pequeña de Chamberí, una nueva generación de mujeres Gálvez estaba aprendiendo que la justicia, cuando se sirve con paciencia y estrategia, puede ser el plato más satisfactorio de todos, y Elena, desde donde estuviera, sonreía sabiendo que su obra maestra apenas había comenzado. 3 semanas después del funeral, la mansión de San Juan parecía un mausoleo. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, las cortinas permanecían cerradas, y un silencio sepulcral se había instalado en los pasillos, donde una vez resonaron las risas de una familia que creía ser feliz. Rodrigo bajó las escaleras como un fantasma de sí mismo. Había perdido 15 kilos. Tenía la barba descuidada y unos ojos hundidos que reflejaban noches de insomnio y culpabilidad. En la mesa del comedor lo esperaba Javier Mendoza con una carpeta llena de documentos legales que sellarían su destino. Buenos días, Rodrigo. El abogado no se molestó en fingir cortesía. Desde que había conocido el alcance de las pruebas de Elena, había perdido cualquier respeto profesional hacia el hombre que había sido su cliente. ¿Cuánto? Rodrigo se sentó pesadamente. ¿Cuánto tengo que devolver? 8.400.000 euros. Más intereses. Más las sanciones fiscales. Javier desplegó los documentos sobre la mesa. La Audiencia Nacional ha dictaminado que todo el patrimonio familiar pase a Inés bajo la tutela de Ángela Gálvez. Tú conservas únicamente lo que puedas demostrar que ganaste antes de casarte con Elena. Rodrigo hizo los cálculos mentalmente. Le quedaba el piso que había heredado de sus padres en Salamanca y poco más. Una vida entera construyendo un imperio para terminar donde había empezado, con nada. ¿Y las clínicas? Vendidas por orden judicial. Los compradores han decidido mantener a todo el personal médico y administrativo, excepto a ti, obviamente. El dinero de la venta se destinará íntegramente a devolver los fondos malversados. Rodrigo cerró los ojos. Las clínicas Santa Cruz habían sido su orgullo, su legado, la prueba de que un hijo de maestros de provincias podía conquistar Madrid. Ahora solo eran números en una cuenta de restitución. ¿Puedo ver a Inés? Inés no quiere verte. La voz de Javier era implacable. Ha sido muy clara al respecto. Y Ángela, como tutora legal, ha decidido respetar sus deseos. El dolor que atravesó el pecho de Rodrigo fue más intenso que cualquier castigo legal. Perder el dinero, la empresa, la reputación, todo eso era soportable, pero perder a su hija era una herida que ningún tiempo curaría. Solo quiero explicarle. ¿Explicarle qué, Rodrigo? ¿Que robaste dinero destinado a salvar vidas como la de su madre? ¿Que engañaste a Elena mientras ella luchaba contra el cáncer? ¿Que financiaste los caprichos de tu amante con fondos de una fundación benéfica? Rodrigo se llevó las manos a la cara. Por primera vez en semanas, lloró. No lágrimas de autocompasión, sino de comprensión tardía de la magnitud de lo que había perdido. En Marbella,
Alba hacía cola en la oficina del CEPE para solicitar el subsidio por desempleo, una imagen que habría sido impensable 6 meses atrás, cuando su mayor preocupación era elegir entre un Birkin y un Kelly de Hermès para su cumpleaños. El Porsche rosa había sido embargado. El apartamento de lujo, que resultó estar a nombre de una de las empresas de Rodrigo, había sido desalojado. Sus joyas más valiosas, compradas con dinero de la fundación según demostraban las pruebas de Elena, habían sido confiscadas para la restitución. Ahora vivía en un estudio diminuto en un barrio obrero de Málaga, con muebles de IKEA, y la humillación constante de ser reconocida en la calle como la mantenida del ladrón. Siguiente. La funcionaria de la ventanilla la miró con expresión aburrida hasta que la reconoció. ¿No eres tú la de los vídeos? ¿La influencer? Alba asintió sintiendo cómo las mejillas le ardían de vergüenza. ¿Sabes qué? Mi madre murió de cáncer el año pasado, en la sanidad pública, porque no podíamos permitirnos una clínica privada. La mujer la miró con desprecio. Personas como tú son la razón por la que gente como mi madre no pudo acceder a mejores tratamientos. Alba quiso explicar, justificarse, decir que ella no sabía, que había sido engañada. Pero las palabras se le atascaron en la garganta porque, en el fondo, sabía que sí sabía. Siempre había sabido que el dinero venía de algún lugar sucio. Simplemente había elegido no preguntar. Tu solicitud está denegada, continuó la funcionaria. Tienes demasiados bienes declarados en el extranjero, pero esos bienes están embargados, no puedo acceder a ellos. No es mi problema. Alba salió de la oficina con las manos vacías y una cuenta bancaria que marcaba 127 euros. Su último post en Instagram, una foto desesperada pidiendo comprensión, había recibido más de 50.000 comentarios negativos antes de que decidiera desactivar la cuenta para siempre. Por la tarde, mientras comía pasta de sobre en su estudio diminuto, recibió una llamada de su madre desde Córdoba. Alba, hija, ¿cuándo vas a volver a casa? Su madre había seguido el escándalo en silencio, sin reproches, pero con una tristeza infinita en la voz. Alba había sido su orgullo durante años, la hija que había triunfado en las redes, que se codeaba con famosos, que vivía la vida glamurosa que ella nunca había podido permitirse. No lo sé, mamá. Aquí siempre tendrás tu habitación. Y tu padre dice que en la peluquería de tu prima necesitan ayuda. Volver a Córdoba. Trabajar en una peluquería de barrio. Ser la hija que había caído en desgracia, la que había estado envuelta en un escándalo nacional. La idea le resultaba más aterradora que la pobreza. Necesito tiempo para pensar. El tiempo no va a cambiar lo que has hecho, hija, pero puede ayudarte a convertirte en una persona mejor. Cuando colgó, Alba se miró en el único espejo del estudio, sin maquillaje profesional, sin filtros, sin la iluminación perfecta que había ocultado su verdadero yo durante años. Vio lo que realmente era, una mujer de 31 años que había construido una vida entera sobre una mentira. Y por primera vez desde que había conocido a Rodrigo, se preguntó quién habría sido si hubiera elegido un camino diferente. Mientras tanto, en Madrid, Inés cerraba el último libro de medicina que había estado estudiando en la biblioteca de la Universidad Complutense. A su lado, Ángela revisaba unos apuntes de enfermería que había guardado durante décadas. ¿Segura que esto es lo que quieres?, preguntó Ángela. Completamente segura. Inés levantó la vista hacia su tía. Mamá salvó vidas durante toda su carrera. Yo quiero hacer lo mismo, pero no por venganza. No, por amor, como ella. Ángela sonrió, viendo en su sobrina el mismo brillo determinado que había caracterizado a Elena desde niña. Entonces mañana iremos a entregar la solicitud de admisión. Fuera, Madrid se extendía bajo un cielo de noviembre que prometía invierno. Pero en esa biblioteca, una nueva generación de mujeres Gálvez estaba escribiendo el primer capítulo de una historia que Elena había comenzado con su último aliento. Una historia donde la justicia no era venganza, sino la semilla de algo mucho más poderoso, la esperanza. El café comercial de la Glorieta de Bilbao había sido testigo de 1000 historias madrileñas durante más de un siglo, pero ninguna tan cargada de dolor y redención como la que estaba a punto de desarrollarse en la mesa del rincón, junto a los ventanales empañados por la lluvia de diciembre. Inés llegó puntual a las 5 de la tarde, vestida con un abrigo negro que la hacía parecer mayor de sus 17 años.
Había tardado semanas en acceder a esta reunión, pero finalmente había cedido ante la insistencia de Javier Mendoza, que actuaba como intermediario entre una hija que no quería ver a su padre y un padre que se desangraba en silencio. Rodrigo ya estaba allí, sentado frente a un café que no había probado. Cuando vio entrar a Inés, se incorporó instintivamente, pero ella levantó una mano para detenerlo. Se sentó en la silla de enfrente sin quitarse el abrigo, como si quisiera dejar claro que aquello no iba a durar mucho. «Gracias por venir», murmuró Rodrigo. Inés lo estudió en silencio. Su padre había envejecido una década en 3 meses. El cabello gris se había vuelto blanco, tenía arrugas que no recordaba, y sus ojos mostraban una derrota que jamás había visto en el hombre que una vez le había parecido invencible. 5 minutos, dijo Inés con una frialdad que heló la sangre de Rodrigo. Era la misma voz serena que Elena usaba cuando tomaba decisiones definitivas. «Quiero explicarte». «No hay nada que explicar, papá». Inés se quitó los guantes lentamente, con movimientos calculados. «Mamá me lo explicó todo, en cartas, en grabaciones que dejó para mí. Sé exactamente quién eres y qué has hecho». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Inés, yo te amo. Siempre te he amado. Todo lo que hice». «¿Todo lo que hiciste?» La voz de Inés se elevó ligeramente pero mantuvo el control. «Robar dinero destinado a curar el cáncer de mamá, engañar a una mujer que se estaba muriendo, gastar cientos de miles de euros en una mujer que se burlaba de la esposa enferma que no se entera de nada». Cada palabra fue una puñalada precisa. Rodrigo se dio cuenta de que Elena no solo había documentado sus crímenes financieros, sino también la crueldad emocional que había acompañado la traición. «¿Sabías que mamá se despertaba cada noche con dolor?», Inés continuó, con esa serenidad terrible que había heredado de Elena. «¿Sabías que fingía dormir cuando llegabas tarde oliendo a perfume barato? ¿Sabías que lloraba en silencio en el baño para que yo no la oyera? Inés, por favor. ¿Sabías que cuando le dijeron que había un tratamiento experimental en Suiza, que podría darle 2 años más de vida, ella no te lo pidió porque sabía que dirías que era demasiado caro, mientras tú te gastabas el triple en una pulsera para tu amante?» Rodrigo se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron sin control. No sabía que ella sufría tanto. «Claro que lo sabías». Inés se inclinó hacia adelante, y por un momento Rodrigo vio a Elena en sus ojos verdes. «Lo sabías y elegiste ignorarlo porque era más cómodo, porque enfrentarlo habría significado admitir que eras un cobarde». El café bullía a su alrededor con conversaciones banales sobre el tiempo, el trabajo, los planes de Navidad, vida normal que transcurría ajena al apocalipsis personal que se desarrollaba en la mesa del rincón. «¿Qué quieres que haga?», Rodrigo susurró. «¿Qué puedo hacer para que me perdones?». Inés guardó silencio durante un largo momento, mirando por la ventana donde la lluvia dibujaba líneas irregulares en el cristal. «Mamá me enseñó algo antes de morir», dijo finalmente. «Me enseñó que hay 2 tipos de justicia, la que castiga y la que sana. Su plan era el primer tipo, necesario pero no suficiente». Rodrigo levantó la vista, esperanzado. «El segundo tipo de justicia», continuó Inés, «es la que tú tienes que construir. No para que yo te perdone, sino para que puedas vivir contigo mismo». «¿Qué significa eso?». «Significa que vas a dedicar el resto de tu vida a enmendar lo que hiciste. Vas a trabajar como voluntario en hospitales oncológicos. Vas a ayudar a familias que no pueden pagarse tratamientos. Vas a usar tu conocimiento del sector sanitario para algo que no sea beneficiarte a ti mismo». Inés se levantó, volviendo a ponerse los guantes con esa precisión que recordaba tanto a Elena. «No lo hagas por mí. No lo hagas esperando que algún día te perdone. Hazlo porque es lo correcto. Y tal vez, cuando seas viejo y mires atrás, puedas decir que al final de tu vida fuiste el hombre que mamá creyó que eras cuando se casó contigo». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Ah, papá, una cosa más». Rodrigo la miró con ojos llenos de lágrimas. «Mamá me pidió que te dijera algo que grabó para ti, pero que prefirió que llegara de mi boca. Que te amó hasta el final, que odió lo que hiciste, pero que nunca odió lo que fuiste, y que espera que encuentres el camino de vuelta a ser ese hombre». La puerta del café se cerró tras Inés con un tintineo suave de la campanilla. Rodrigo se quedó sentado durante 2 horas más,
llorando en silencio mientras Madrid se sumía en la oscuridad temprana del invierno. Cuando finalmente salió a la calle, no tomó el metro hacia su piso vacío de Salamanca. Caminó hasta el Hospital La Paz, donde pidió hablar con la responsable de voluntariado. No era perdón, no era redención inmediata, pero era un comienzo. Esa misma noche, en Córdoba, Alba cerró la maleta con las pocas pertenencias que le quedaban. El estudio de Málaga había sido demasiado caro para su nuevo presupuesto, y su madre había insistido en que volviera a casa. En el fondo de la maleta, envuelto en papel de periódico, guardaba el único objeto valioso que no había sido embargado, un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. No valía mucho dinero, pero representaba algo que había olvidado durante años. ¿De dónde venía realmente? Mañana empezaría a trabajar en la peluquería de su prima. Lavaría cabezas, barrerá el suelo, serviría café a las clientas. Todo lo que había despreciado cuando soñaba con ser famosa. Pero por primera vez en meses, Alba sintió algo parecido a la paz. No era la vida que había planeado, pero era una vida honesta. Y después de tanto tiempo viviendo una mentira, la honestidad se sentía como un lujo que no sabía que necesitaba. 5 años después, la clínica de oncología Elena Gálvez en Valencia brillaba bajo el sol mediterráneo de abril, sus paredes blancas reflejando la luz como una promesa de esperanza. En la placa de bronce junto a la entrada principal, una inscripción sencilla resumía todo lo que la mujer que le daba nombre había representado. Dedicada a quienes luchan con dignidad y amor. Inés Santa Cruz Gálvez, ahora de 22 años y en su último curso de medicina, caminaba por los pasillos con la bata blanca que había soñado llevar desde niña, su cabello castaño recogido en una coleta práctica, sus manos seguras al revisar historiales, su voz serena al hablar con pacientes. Era imposible mirarla sin ver el eco de Elena en cada gesto. «Doctora Inés», la llamó Carmen, una enfermera veterana que había trabajado con Elena en el Hospital La Paz. «La paciente de la habitación 204 pregunta por usted». Inés asintió y se dirigió hacia la habitación donde María José, una mujer de 40 años con cáncer de mama, la esperaba con una sonrisa que no conseguía ocultar del todo su preocupación. «¿Cómo van los resultados?», preguntó María José. «Mejor de lo esperado», respondió Inés con la misma calidez profesional que había aprendido observando a su madre. «El tumor ha respondido bien al tratamiento. Vamos a poder operar la semana que viene». Los ojos de María José se llenaron de lágrimas de alivio. «Gracias, doctora. Usted es igual que su madre. Tengo una amiga que fue paciente suya hace años. Dice que Elena Gálvez era un ángel». Inés sonrió, sintiendo esa mezcla de orgullo y nostalgia que la acompañaba cada vez que alguien mencionaba a Elena. «Mi madre siempre decía que los médicos no somos ángeles. Somos personas que han decidido usar su conocimiento para algo más grande que ellos mismos». Cuando salió de la habitación encontró a Ángela esperándola en el pasillo. Su tía, ahora de 62 años, había aceptado el puesto de supervisora general de la clínica, combinando su experiencia como enfermera con el instinto protector que había guiado a Inés durante los años más difíciles. «Hay alguien que quiere verte», dijo Ángela con una expresión extraña. «¿Un paciente?» «No, tu padre». Inés sintió que algo se endurecía en su pecho. En 5 años, Rodrigo había intentado contactar con ella docenas de veces. Cartas que nunca abrió, llamadas que nunca respondió, flores en su cumpleaños que donaba inmediatamente a otros pacientes. «No quiero verlo. Lo sé, pero creo que esta vez es diferente». Ángela la condujo hacia la cafetería de la clínica, donde Rodrigo estaba sentado junto a una ventana que daba al jardín interior. Inés tardó un momento en reconocerlo. El hombre que había sido su padre se había transformado en alguien completamente distinto, más delgado, con el cabello completamente blanco, vestido con ropa sencilla. Pero lo que más la impactó fue la expresión de sus ojos. Ya no había arrogancia, ni autocompasión, solo una serenidad cansada que hablaba de batallas internas libradas durante años. Inés se levantó cuando la vio acercarse, pero no intentó abrazarla. «Gracias por recibirme». 5 minutos, dijo ella, igual que había hecho en el café comercial 5 años atrás. «He venido a despedirme». Inés frunció el ceño. «¿Te vas de España?» «Me voy a Perú, a trabajar en una clínica rural en los Andes, Medicina Sin Fronteras». Rodrigo sonrió con una tristeza que parecía genuina. «Sin sueldo,
sin reconocimiento, solo trabajo. ¿Por cuánto tiempo? No voy a volver. El silencio se extendió entre ellos como un puente que ninguno sabía si quería cruzar. Durante estos 5 años, continuó Rodrigo, he trabajado como voluntario en 8 hospitales diferentes. He ayudado a cientos de familias a pagarse tratamientos que no podían permitirse. He donado cada euro que he ganado dando conferencias sobre ética empresarial. Inés lo escuchaba sin expresión, pero algo en su interior se movía ligeramente. No lo he hecho esperando tu perdón. Lo he hecho porque era lo correcto. Como me dijiste. Rodrigo se llevó la mano al bolsillo y sacó un sobre. Esto es para ti, para la clínica. Inés abrió el sobre. Dentro había un cheque por 200.000 euros. Es todo lo que me quedaba. Mi piso de Salamanca, vendido. Mi pensión, liquidada. Mi seguro de vida, cobrado por adelantado. Rodrigo sonrió. Tu madre habría estado orgullosa de esta clínica. Es exactamente lo que ella habría querido. Por primera vez en 5 años, Inés sintió que algo se rompía en su pecho. No era perdón, pero tampoco era odio. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que tu madre ganó. No solo destruyó al hombre que era, me obligó a convertirme en el hombre que debería haber sido siempre. Rodrigo se levantó lentamente. Y quiero que sepas que, aunque nunca te lo demostré como debía, eres lo mejor que he hecho en mi vida, igual que lo eras para ella. Caminó hacia la salida, pero se detuvo antes de llegar a la puerta. Ah, Inés, una última cosa. Ella lo miró expectante. Tu madre me visitó en sueños hace unas semanas. Me dijo que estaba orgullosa de ti, y que era hora de que yo dejara de ser una sombra en tu vida, y fuera a hacer algo útil con el tiempo que me queda. Los muertos no hablan, papá. No, pero a veces, si escuchas con suficiente atención puedes oír su amor. La puerta de la cafetería se cerró tras él con suavidad. Inés se quedó sentada durante 1 hora, mirando el cheque y sintiendo algo que no había experimentado en años. La posibilidad de la paz. Esa noche, en su apartamento cerca de la clínica, Inés abrió el cajón donde guardaba las cartas de Elena. Había una que no había leído nunca, marcada con «Para abrir cuando seas médica». Con manos temblorosas, rompió el sello. Mi querida Inés, si estás leyendo esto, significa que has conseguido tu sueño de ser médica. Estoy tan orgullosa que me duele el pecho de felicidad. Sé que el camino ha sido difícil, sé que has cargado con el peso de mi decisión durante años, pero quiero que sepas algo. No morí por venganza, morí por amor a ti, por amor a la justicia, por amor a todas las personas que merecían que alguien luchara por ellas cuando ya no podían luchar por sí mismas. Ahora es tu turno de elegir qué clase de médica quieres ser. Si eliges el amor por encima del rencor, habrás honrado mi memoria mejor que cualquier estatua o placa conmemorativa. Tu padre cometió errores terribles, pero también fue capaz de cambiarse a sí mismo. El perdón no es obligatorio, mi niña, pero la compasión siempre es una opción. Te amo infinito, mamá. Inés cerró la carta y miró por la ventana hacia las luces de Valencia, que se extendían hasta el mar. En algún lugar de esa ciudad, había familias luchando contra el cáncer que mañana encontrarían esperanza en la clínica que llevaba el nombre de su madre. En algún lugar de los Andes peruanos, su padre estaba comenzando una nueva vida dedicada a salvar a otros. Y aquí, en este apartamento pequeño pero lleno de luz, Elena Gálvez había ganado su batalla final. No había criado a una hija que viviera para la venganza, sino a una mujer que había elegido vivir para el amor. Al día siguiente, cuando Inés llegó a la clínica, pidió que instalaran una nueva placa junto a la entrada, más pequeña que la primera, pero igualmente importante, en memoria de todos aquellos que, habiendo caído, encontraron la fuerza para levantarse y servir a otros. Pensó mientras veía a los primeros pacientes del día llegar con esperanza en los ojos, exactamente lo que Elena habría querido. La justicia había sido servida, el amor había ganado, y la historia continuaba. 10 años después del funeral, el cementerio de San Justo estaba bañado por la luz dorada de un atardecer madrileño de octubre. Exactamente 10 años después de aquel día lluvioso que había cambiado tantas vidas, una mujer de 27 años caminaba lentamente entre las lápidas, llevando en sus brazos un ramo de lirios blancos y una pequeña niña de 3 años. Inés Santa Cruz Gálvez, ahora doctora Gálvez a secas, había cambiado legalmente su apellido años atrás.
Se detuvo frente a una tumba sencilla, cuya lápida de mármol blanco llevaba una inscripción que había elegido personalmente: Elena Gálvez, enfermera, madre, guerrera. Su amor sigue sanando corazones. Abuela Elena, dijo la pequeña niña con voz clara, ¿puedes oírnos desde el cielo? Inés sonrió, acariciando el cabello castaño de su hija, tan parecido al suyo y al de Elena. Estoy segura de que sí, mi amor. Colocó los lirios sobre la tumba y se arrodilló junto a la lápida. La niña la imitó con la seriedad solemne que solo tienen los niños cuando intuyen que algo es importante. Hola, mamá, susurró Inés. Te traigo a Elena. Habían decidido ponerle el nombre de su abuela a la pequeña, no como un peso, sino como un regalo. La niña Elena había nacido en la clínica de oncología Elena Gálvez, rodeada de las mismas paredes que su abuela había soñado, pero nunca llegó a ver. Han pasado muchas cosas este año, continuó Inés, hablando a la lápida como si fuera una conversación normal. La clínica de Valencia ha abierto una segunda sede en Barcelona. Hemos salvado a más de 3.000 pacientes en estos 10 años. Creo que estarías orgullosa. El viento suave de octubre movía las hojas de los árboles, creando una sinfonía natural que parecía una respuesta. Y papá... Inés hizo una pausa, sintiendo cómo la palabra seguía siendo extraña en su boca después de tantos años. Recibí una carta suya desde Perú. Ha construido un hospital en los Andes. Lleva tu nombre, por supuesto. Dice que cada día que salva una vida, le pide perdón a tu memoria. La pequeña Elena jugaba con una flor que había encontrado en el suelo, ajena a la complejidad de la historia familiar que algún día tendría que conocer. No sé si alguna vez podré perdonarlo completamente, admitió Inés, pero he aprendido que el perdón no es solo sobre él, es sobre mí, sobre elegir no cargar con rabia que ya no me sirve. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años y la responsabilidad de honrar un legado que había transformado no solo su vida, sino las vidas de miles de personas. Ah, y Alba. Inés sonrió con una tristeza que había aprendido a aceptar. La vi hace unos meses en Madrid. Trabaja en una ONG que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad. Está casada, tiene un hijo. Parece en paz. Creo que tú habrías estado contenta de saber que ella también encontró su camino de vuelta a ser una persona mejor. Un silencio cómodo se instaló entre la madre, la hija y la memoria. El cementerio comenzaba a vaciarse mientras el sol se ocultaba tras los edificios de Madrid, pero las 3 generaciones de mujeres Gálvez permanecían unidas en ese momento eterno. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, mamá? Inés habló más para sí misma que para la tumba. Al final, no ganaste destruyendo a tus enemigos, ganaste transformándolos en personas mejores. Incluso desde la muerte, seguiste siendo enfermera, seguiste sanando. La pequeña Elena se acercó a la lápida y puso su manita sobre el mármol frío. Abuela Elena, dijo con la sabiduría inexplicable de los niños, mamá dice que me parezco a ti. ¿Es verdad? Inés sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Sí, mi amor, te pareces mucho a ella. Tienes sus ojos, su sonrisa, y espero que también tenga su corazón. ¿Qué tenía de especial su corazón? Era un corazón que sabía amar incluso cuando le hacían daño. Un corazón que elegía sanar en lugar de lastimar. Un corazón que nunca se rendía. Mientras caminaban de vuelta hacia la salida del cementerio, Inés sintió una presencia extraña. No era sobrenatural, sino algo más profundo. La certeza de que Elena seguía viva en cada vida que salvaban en la clínica, en cada acto de compasión que elegía por encima de la venganza, en cada sonrisa de su nieta que llevaba su nombre. Al llegar al coche, la pequeña Elena se volvió una última vez hacia la tumba. Adiós, abuela Elena. Volveremos pronto. Su voz resonó en el aire del atardecer como una promesa, como la garantía de que el amor, cuando es verdadero, nunca muere realmente. Solo se transforma en algo más poderoso, en legado, en esperanza, en la fuerza que impulsa a las siguientes generaciones a elegir la luz por encima de la oscuridad. Mientras el coche se alejaba por las calles de Madrid, el eco de esa vocecita infantil siguió flotando sobre la tumba de Elena Gálvez, la mujer que había demostrado que la victoria más hermosa no es aquella que destruye a los enemigos, sino la que los convierte en aliados de la justicia. Y en el silencio del cementerio,
Si alguien hubiera escuchado con suficiente atención, habría podido oír el susurro del viento entre las flores, llevando consigo una risa suave, cálida, eternamente amorosa. Elena Gálvez había ganado la guerra más importante de todas, la guerra por el alma humana, y su victoria resonaría por generaciones. Tú habrías tenido la fuerza de Elena para planear la justicia perfecta, sabiendo que no vivirías para ver sus frutos. Vuestra participación en el canal es muy importante. Por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.